Partimos con la ayudantía nomás, entonces, ya siendo las 7 de la tarde. ¿Se me escucha bien? Sí, ya, perfecto. Entonces, hoy día que vamos a ver, vamos a trabajar con vectores, ¿verdad? En su representación analítica. ¿Ya? Esto ya lo han visto un poco, así que me dicen, hola, no, no problemas con el control, no, casi ninguno, o la minoría. No te sabría decir. Voy a preguntar ahora por el WhatsApp a la profe Javiera. Eh, Imagino que va a enfocar la pregunta un poco así como al tema de la capacidad de aprobar, ¿no? Me pregunté, voy a ver qué dicen yo. Bueno, partamos entonces. Vectores posición y desplazamiento. ¿Cuál es un poco la gracia de los posición y desplazamiento? Tenemos los vectores R1 y R2, ¿verdad? Y como sabemos, si queremos ir desde A, que es como el punto al que nos lleva R1 desde el origen, a B, ¿cierto? Que sería el punto que nos lleva R2 desde el origen, tenemos que hacer la resta B menos A, por así decirlo. ¿No? Es como la forma más mnemotécnica de hacerlo. Es ir, y decir, yo quiero ver el desplazamiento entre dos puntos que están representados de forma vectorial, ¿verdad? Yo tengo un punto B, que voy a decir que es B sub X y tongo más B sub Y J tongo, ¿cierto? B sub X y B sub Y siendo como las coordenadas. Y tengo A, que va a ser de forma similar a sub X y tongo más A sub I J tongo. Si yo creo el vector AB, esto va a ser igual a B menos A, en el cual al final restamos por coordenadas, ¿cierto? Que sería B sub X menos A sub X y tongo más B sub I menos A sub I J tongo. Ahí está. Entonces eso vamos a verlo aplicado hoy día. Entonces partamos con el primer problema. La posición inicial de un objeto es menos 2,0 metros. En 5 segundos sufre un desplazamiento de delta R, 5i más 25j, determina la posición final. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Vamos a partir haciendo un dibujito, ¿cierto? Siempre es buena idea hacerse un diagrama cuando uno tiene una complicación con uno de estos problemas. Establecemos nuestros ejes, tenemos el eje X y el eje Y, ¿cierto? Dicen, bueno, partimos en menos 2,0, recordemos que siempre van en orden las coordenadas, ¿ya? Va primero X, después Y, si son tres va X y Z, ¿verdad? Entonces menos 2,0, vamos como por acá, ¿verdad? Y nos desplazamos 5 en el eje X, ¿verdad? Por Itongo, dejándonos como por acá en el 3, y 25 en el eje Y positivo, que no va a estar a escala, pero va a ser un punto por aquí, ¿cierto? Que este al final va a ser un punto F, lo voy a poner de final, que va a ser menos 2 más 5, 0 más 25.
¿ya? Y al final hacemos eso. Tomamos nuestro vector inicial, que es nuestro vector posición, ¿cierto? Que vamos a ponerle p sub 0, que es menos 2,0, y le sumamos nuestro vector delta R, ¿ya? Y así obtenemos F. Voy a poner acá, P0, oh, sí, P0, esto acá, y después le sumamos R, que lo voy a escribir mejor. Ahora sí por acá. F es P0 más delta R. ¿Hay alguna duda al respecto de lo que hice acá? Me imagino que no. Bueno, entonces sigamos con el siguiente. Ah, acá me hicieron el chat. ¿Por qué es menos 2,5? Uy, déjame ver. A lo mejor me equivoqué escribiendo. Y... no, es que puede ser que tenga mala calibración. Es un menos 2. Acá me imagino que se refiere, ¿no? A esto de acá. Esto es un menos 2 más 5. Y acá está la separación. Esta es la primera coordenada y esta es la segunda coordenada. ¿Cierto? Entonces el menos 2 de la posición inicial del P0, ¿cierto? Este menos 2 de acá, le sumamos estos 5 que son del desplazamiento delta R. Y al cero le sumamos los 25 en J en Y y obtenemos acá 0 más 25. Acá, bueno, voy a escribir el final, ¿verdad? Y esto al final nos da de neto 3,25. Aquí un poquito más claro. Sí. Entonces, sí, perfecto. Vamos al problema 2. Un excursionista realiza un viaje de 2 días. Primero camina 25 kilómetros hacia el sudeste desde el lugar donde ha estacionado su auto. Se detiene e instala su carpa para pasar la noche. El segundo día camina 40 kilómetros en dirección 60 norte de este, donde encuentra una torre de vigilancia del servicio de guardabosques. Ya, entonces vamos a, como siempre hay texto, es buena idea subrayar la información relevante. 25 kilómetros hacia el sudeste, desde el lugar donde ha estacionado su auto. El segundo son 40 kilómetros en 60 norte de este. Ya, esa es la información relevante, ¿cierto? ¿Y por qué destaco desde el lugar donde ha estacionado su auto? Porque esta segunda línea acá hace hincapié en el marco de referencia un poco. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿Dónde ponemos nosotros el cero de nuestro sistema de coordenadas? ¿Verdad? Porque nosotros al final tenemos estas informaciones de desplazamientos, que son la de los 25 kilómetros hacia el sudeste y los 40 kilómetros en 60 norte del este, pero pero debemos establecer un punto inicial desde el cual empezamos a medir los desplazamientos. Entonces, por la información que se entrega en el ejercicio, ¿verdad? Que solo nos dan los dos desplazamientos, podemos establecer el estacionamiento del auto, ¿verdad? Como nuestro cero cero, como nuestro origen, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es lo primero? Vamos a dibujar esto, ¿cierto? Acá chiquitito, no hace falta mucho. Tenemos nuestro cero cero, que es de donde se estacionó el auto, y tenemos 25 kilómetros hacia el sudeste. Entonces, el sudeste
Esta, voy a poner acá. Un segundo que está medio pegado acá. Está X y acá está Y. Voy a dibujar una rosa de los vientos por acá. Norte, sur, este, oeste, ¿cierto? Entonces, sudeste es a 45 grados, ¿cierto? Con este ángulo acá, ¿cierto? O menos 45 grados si lo tomamos desde el eje de referencia de toda la vida, ¿verdad? Y después 40 kilómetros en dirección 60 norte de este. Ya. 60 norte de este, o 60 grados norte desde este, es medir 60 grados desde la horizontal positiva, ¿cierto? Desde el eje X positivo, según antihorario. Entonces, eso nos deja un segundo desplazamiento, es decir, 40, así, ¿cierto? Y que va a estar acá, si acá prolongo el horizontal, ¿cierto? Acá tengo 60. Y esta es como mi posición final. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos dos vectores que, en estricto rigor, tenemos, voy a ponerle D1, que está en coordenadas polares, o sea, digamos que está con R, teta, eh, que les vamos a poner R1 y teta 1. R1, 25 kilómetros, y el ángulo es 45 grados para abajo, con el eje de referencia normal que ocupamos, ¿cierto? Y contando los ángulos positivos en el sentido horario, tenemos que es 45, menos 45 grados. Y D2, ¿cierto? Que va a ser igual a R2 teta 2, ¿cierto? Esas son sus coordenadas, o sea, sí, sus coordenadas polares. Vamos a tener que va a ser igual a, ¿cuánto? 40 kilómetros a un ángulo de 60 grados, ¿cierto? Esto lo podemos pasar fácilmente a vectores analíticos, ¿cierto? Con R seno de teta para la coordenada en Y y R coseno de teta para la coordenada en X. Entonces, D1 lo podemos escribir como, yo voy a calcular aquí rápido, las coordenadas analíticas de estos vectores. Sería 25 por coseno de menos 45, que son, lo voy a dejar como número, da con una raíz de 2, pero lo voy a dejar aproximado nomás. 17,7, ese es el componente X del primer desplazamiento. Y si después vemos acá con el seno, es menos 17,7. Luego de 2, vamos a tener que va a ser 40 coseno de 60 grados, ¿cierto? Que va a ser 20. Y la otra coordenada va a ser 40 seno de 60 grados, que nos da 34,6 aprox. ¿Ya? ¿Por qué los paso a este sistema de coordenadas? Porque es más fácil hacer laboratorio, ¿verdad? Sumamos por componente. Entonces, con eso tenemos la A, ¿cierto? Acá están determinar los componentes de los desplazamientos del excursionista durante el primer y segundo día, de uno y de 2 están escritos de forma analítica. B, determinar las componentes del desplazamiento total del excursionista durante el viaje. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para eso?
que nos están pidiendo es prácticamente esta línea de acá, ¿cierto? El D neto. ¿Cómo podemos calcular D neto? Bueno, D neto va a ser igual a D1 más D2. Y eso nos va a dar 37,7. Y uf, creo que 17,1 o 16,9, creo. Déjenme revisar acá. 4,6 menos 17,7. Sí, 16,9. Y con eso obtenemos nuestra respuesta B, ¿cierto? Determinar la magnitud y dirección del desplazamiento total. Bueno, ahora nos tenemos que dar la vuelta. Cuando nos piden magnitud y dirección, ¿cierto? En coordenadas polares. Uy, un segundo que no alcancé a cachar el chat. Dame un segundito, estoy leyendo el chat. Mm, mm, Profe, disculpe, ¿por qué le da 34,6? ¿No debería ser negativo? ¿De 2? No, no, no. En D2, te van a preguntar por qué me da 34,6 la coordenada Y del segundo vector. El desplazamiento del vector, aunque esté en el cuarto cuadrante este vector, ¿cierto? Nosotros tenemos que ver hacia dónde va. Al final, eso es un poco la esencia del vector, es no tanto de dónde parte, sino como para dónde apunta. Un poco ridículo cuando uno lo dice así, pero al final, la posición, la dirección en la que apunta, ¿cierto? O eh, el componente Y del vector D2, ¿cierto? Es positivo porque va para arriba, ¿cierto? Va alineado con el eje Y positivo. Por eso es que es 34,6 positivo. ¿Ya? Em, Verlos por separado es un poco más fácil. Acá los puse los dos sumados. Puse como el D2, justo al término de D1, el desplazamiento del día uno. Pero si uno viese acá D2 en el aislado, se vería así nomás, viendo acá los 60 grados. A ver qué me comentan. Podríamos hacer una línea en la intersección y tener dos rectángulos rectángulos y usar Pitágoras. Sí, sí, o sea, sí, se puede. Se puede hacer por Pitágoras, pero encuentro que suele ser, porque al final estos ejercicios les van a pasar hartas veces que van a tener que pasar de coordenadas polares o de bases como, sí, polares o cilíndricas o esféricas cuando estén en tres dimensiones, a analíticas, en X y Z, ¿verdad? Y la forma como más simple a la larga, por así decirlo, o la más confiable, es hacer el tema de decir que al final hacer la descomposición de las razones trigonométricas básicas, del seno y coseno, que son acá las siguientes. O sea, al final que el componente en I es R seno de teta y el componente en X es R coseno de teta. ¿Por qué usa de uno más de dos? Ah, eso no lo preguntan en la B. Acá. Determinar las componentes del desplazamiento total durante el viaje, ¿cierto? Que al final es acá el rosadito que puse, el D neto. Le uso un símbolo de sumatoria, así como de sumarlo todo.
Ese es el desplazamiento neto o total, que es el que nos resultó acá. Sí. Y bueno, ahora, uy, profe, ¿por qué usa, pero el desplazamiento no es RF menos RI? Ya. Ah, ya, ok, ya caché un poco la duda. Em, sí, pero es que este ejercicio está planteado de forma distinta, porque al final los dos vectores que están dándonos en el enunciado, ¿cierto? De uno y de 2 son desplazamientos consecutivos. Es como, por ejemplo, si yo te dijese, ya, a ver, como por ejemplo uno se ve, ya, pon el Google Maps o el Waze, ¿verdad? Tengo que ir, no sé, al aeropuerto. ¿Ya? Y vamos a ver los dos primeros pasos, ¿no? Que más simple. Pero imagínate, tengo que ir al aeropuerto, ya, entonces salgo de mi casa, o del departamento, ¿verdad? Y dicen, ya, avanza 100 metros o hasta el siguiente semáforo hacia adelante, ¿verdad? Y después son otros 200 metros, dobla a la derecha y otros 200 metros, ¿verdad? Un poco es esa misma lógica la que está tomándose en la descripción que nos están dando acá, en la que ya, primero camina 25 kilómetros hacia el sudeste, ¿cierto? Que es lo que dibuja de uno, y después, o sea, se queda a acampar ahí, ¿verdad? Se detiene e instala su carpa para pasar la noche, ¿verdad? Y el segundo día, después de haber pasado la noche mismo, camina 40 kilómetros en dirección 60 norte-este. O sea que ese, el- la posición de referencia sobre el cual se está haciendo el statement, ¿cómo se dice? La declaración sobre el segundo desplazamiento, está diciendo que es desde donde quedó la noche anterior. Es como un paso para adelante y después un paso para la derecha. Pero ese paso a la derecha es contando que ya diste el paso para adelante. ¿Cachai? Es uno, después es uno y después el otro. Y es por eso que no estamos haciendo RF menos RI. Si yo te dijese, por ejemplo, que el primer día caminó los mismos 25 kilómetros hacia el sudeste y en el segundo día llegó a un punto que medido desde donde estaba estacionado el auto es, no sé, 80 kilómetros al noreste. Ahí sí, ahí tendríamos que hacer RF menos RI porque ahí el segundo vector estaría declarado desde el origen como marco de referencia. Pero acá el segundo vector está declarado como referenciándose desde el punto donde quedó el excursionista la noche anterior. Y es por eso que lo estamos sumando, ¿no? Un poco engorrosa la explicación, pero esa es un poco la lógica. Entonces, bueno, en la C, determinar magnitud y dirección, o sea, volver de las coordenadas analíticas, ¿verdad? De este resultado que tenemos acá, a coordenadas polares. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Un compañero por ahí dijo que podemos ocupar Pitágoras, y lo vamos a ocupar ahora, porque tenemos los dos catetos, ¿verdad? Vamos a obtener la hipotenusa, y lo voy a hacer al tiro con la calculadora. Sería raíz de 37,7 al cuadrado más 16,9 al cuadrado. Y eso nos da 41,3. ¿Cierto? Lo voy a poner acá en, en polares, ¿cierto? Pasa a ser 41,3, más o menos. Y nuestro ángulo lo podemos hacer con, ¿verdad? Si este es nuestro vector final, por ponerle un nombre cualquiera, voy a agarrar este mismo dibujo acá. Acá, este es nuestro D neto, ¿ya? Y tenemos un ángulo arbitrario acá. Que este D neto es el que está acá rosadito, ¿ya? Tiene un teta, ¿cierto? Un ángulo que tenemos que determinar ahora. Uy, tenemos nuestros componentes, ¿cierto? Que es R seno de teta y R coseno de teta, siendo R coseno 37,7 y R seno 16,9.
Entonces lo que vamos a decir es que tangente teta es 16,9 entre 37,7. Y aplicando el cotangente en ambos lados, tenemos que teta va a ser igual al cotangente de 16,9 entre 37,7. ¿Y eso cuánto nos da? Vamos a ver. Mm, 16,9 entre 37,7 y nos da 24 grados, más o menos. En sexagesimales. Y así obtenemos el vector en coordenadas polares del desplazamiento. El punto, por así decirlo, sí. Sí, es un poco medio raro, ¿cierto? Es como, sí, es como eso, es como si decir así como ya. Entonces, desde mi nuevo origen tengo este nuevo desplazamiento y es un cacho de empezar a como tomar en cuenta todos esos orígenes, entonces uno derechamente va y por eso se hace la suma de vectores, ¿no? Pero ese es como un poco el, el razonamiento detrás. No te lo sabría decir así como bien, bien formal, pero sí es eso, más o menos. Ya, problema 3, otro más de texto. ¿Alguien, por cierto, le quedó alguna duda con el ejercicio anterior? No, si no, cualquier cosa me dicen por el chat. Ya, problema 3 entonces. Una persona camina desde su casa, ya, esto acá, desde su casa, ¿verdad? Un marco de referencia. 32 metros en la dirección negativa del eje Y, perfecto. Hasta un edificio blanco. Su casa está en el origen del sistema. Ah, ya, bueno, acá nos lo dicen explícitamente. En ese punto gira y comienza a caminar en la dirección negativa de X por 16 metros hasta llegar a una tienda. Después camina 200 metros con una dirección de 45 grados con respecto al eje X, medio en sentido contrario a las manecillas del reloj, o sea, como lo medimos siempre, hasta que se encuentra con un amigo. Finalmente camina en línea recta en una dirección desconocida hasta que llega de nuevo a su casa. Entonces, llega a casa. Ahí, casa. Realiza un dibujo esquemático de la situación. Tiene que ser un dibujo a escala. Y bueno, indique, ya, partamos con el dibujo esquemático, ¿cierto? Que es un poco lo que hemos estado haciendo hasta ahora igual, ¿verdad? Como hacerse el dibujo esquemático es crucial para hacerse una idea. Entonces, ya, tenemos nuestro sistema de referencia de toda la vida, ¿cierto? Ya, esto es nuestro eje Y, nuestro eje X, ortogonales. Y bien, vamos a dejar la casa en el origen, ¿cierto? En el 0, 0, y dicen 32 metros en la dirección negativa del eje Y. Voy a poner los vectores acá con el color verde para que se distingan de los ejes de referencia. Acá tenemos el 32 metros para abajo, ponerle 32, ¿cierto? Este largo acá. En ese punto gira y comienza a caminar en dirección negativa de X por 16 metros. Ahí está. Luego camina 200 metros en una dirección de 45 grados con respecto al eje X, que es como más o menos 45 grados medidos desde acá, ¿cierto? Medidos así, 45 grados, pero desde dónde estamos. Sería como algo así, ¿no? Con este ángulo de acá siendo 45 grados.
y luego vuelve a su casa. ¿Sí? Lo que sería la vuelta a la casa sería este camino de acá. Ya, perfecto. ¿Echaron bien la idea de, bueno, cómo se hizo el dibujo, verdad? Vamos dibujando las flechas de los desplazamientos paso a paso. Ya, con eso tenemos la A. B. Indique cuál es la dirección desconocida en la que caminó desde que se encuentra con su amigo hasta que retorna a la casa. Calcule la distancia que caminó en esa dirección. Ya. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que básicamente decir, ya, primero camina para el sur, o sea, en menos y, después en menos x, después hace la diagonal, ¿verdad? Y quedamos en este punto de acá. Vamos a decirle P. ¿Ya? Y estando en P, vamos a dibujar como un mini eje de referencia, ¿cierto? Que es un eje, un sistema de referencia desplazado, y nos preguntan en qué dirección caminó desde acá para volver a su casa. Entonces, ¿qué nos están pidiendo en efecto? Es este ángulo de acá. Este le vamos a decir teta. ¿Ya? Ese es el ángulo que nos piden. ¿Y cómo vamos a calcular eso? Lo que vamos a hacer es tomar nuestros tres vectores iniciales, ¿verdad? Los que tenemos cuantificados, dejarlos todos en base analítica, ¿verdad? En coordenadas X, sumarlos para ver dónde queda P, y después desde P volver al origen y obtener el ángulo para ese vector. ¿Ya? Entonces procedamos. Partimos sumando los vectores. Tenemos, voy a ponerle D1 más D2 más D3. Esto va a ser igual a 0,-32, ¿verdad? Porque se mueve 32 para abajo en el negativo de Y, más D2, que es menos 16,0, ¿cierto? 16 negativo en X, más ya 200 a 45 grados, ese se nos va a descomponer me imagino que, creo que es 200 entre raíz de 2 para los dos. Si mi cálculo no está mal, ¿cierto? Porque si es que todo lo sumo en Pitágoras, sí, 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 sí. Perfecto. Y eso tenemos, esto va a ser igual a P, ¿cierto? Que es este punto de acá, con el eje de referencia grande, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos da P? 200 entre raíz de 2 menos 16. Déjenme normalizar un poco eso. Sería, lo voy a dejar con decimales, para que sea un poco más como a la vista. Da 125,4 y 109,4. Esas son las coordenadas X, Y de P, que es el punto previo a que se devuelva a la casa. ¿Ya? Entonces luego, para ir desde P hasta el origen, bueno, así, PO, va a ser igual al vector 0, 0, que es el origen, menos P, que esto va a ser simplemente menos P, ¿cierto? Entonces D4, que es la vuelta a casa, vamos a decir,
La vuelta es igual a menos P, que va a ser igual a menos 125,4 menos 109,4. ¿Ya? Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular el ángulo correspondiente para el teta, ¿verdad? Que es la dirección que nos piden. Entonces, ¿cómo calculamos teta? Sabemos que teta lo podemos conseguir. Esto lo vimos hace la ayunté que tuvimos hace 2 semanas, ¿verdad? Que en el tercer cuadrante ya hay que tener ojo, porque acá el seno y el coseno ambos son negativos, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es decir teta va a ser igual al, si no me equivoco, arco tangente, ¿cierto? De el menos 125,4 entre menos 109,4. Pero el tema, bueno, acá los menos se me van y se me hacen positivos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esto me va a dar el vector correspondiente en el espejado, ¿verdad? En el primer cuadrante, ¿cierto? ¿Qué es lo que está, o sea, qué es lo que me va a devolver el arco tangente? Me va a devolver, si tenemos el vector, acá está D4 y acá está P, ¿cierto? P y D4 son iguales en magnitud, opuestos en dirección, y estamos buscando este ángulo de acá. El arco tangente nos va a devolver este alfa de acá, ¿ya? Y el mismo alfa que está acá abajito. Entonces lo que vamos a hacer es decir, bueno, nosotros sabiendo que el arco tangente nos va a devolver alfa en vez de teta, que teta es todo este ángulo de acá, ¿cierto? Podemos decir, bueno, teta es igual a 180 grados más alfa, y así obtenemos teta. ¿Bien? Y eso de darse cuenta es de tener un poco, de tener que tener ese ojo de qué es lo que nos devuelve la función arcotangente cuando se la aplicamos a una fracción positiva. ¿Ya? Entonces, voy a hacer el cómputo de los números. Arcotangente de 125,4. Creo que lo estoy diciendo al revés. El opuesto entre adyacente, sí, era al revés. Es 109,4 entre 125,4. Se me confundieron las catetas. Pero sí, opuesto entre adyacente, sí. Es 109,4, 4 entre 125,4. Eso nos da que alfa es aprox 41 grados. Entonces, teta va a ser igual a 221 grados. Y esa es la dirección desde la que se devuelve. ¿Ya? Y con eso tenemos la B. Ya, procedemos a hacer la C. Calcule la distancia total del recorrido. Ya. Acá hay que tener ojo. Con el tema de distancia y desplazamiento, les han dicho, me imagino que en algún minuto les deben haber mencionado esta diferencia. Que por ejemplo, si yo tengo acá una curva, y imaginemos que el hilo, ¿verdad? De la trayectoria son, no sé, 9 metros de largo. Pero entre punta y punta hay solo, no sé, 4 metros de largo, en distancia lineal.
También me entregan el valor inverso si están en el tercer cuadrante. Te lo contesto al tiro. No, un segundo, voy a terminar esta idea. Acá tenemos, por ejemplo, si yo sigo esta trayectoria, ¿verdad? La trayectoria curva, me puedo haber movido 9 metros, ¿verdad? Ese es como es todo lo que yo caminé. Pero el desplazamiento es solo 4. Entonces acá nos dicen la distancia total del recorrido. Tenemos que ir sumando las magnitudes de los distintos vectores que fuimos sumando. Entonces, termino este ejercicio y te respondo la duda. Serían 32 más 16, ¿cierto? Para obtener estos dos primeros, más 200 más la magnitud de D4. Entonces, la distancia recorrida va a ser entonces 32 más 16 más 200, que son los tres primeros pasos de uno, de 2 y de 3, sus magnitudes, ¿verdad? Más la magnitud de D4, que eso va a ser igual a 32 más 16 más 200, la magnitud de D4, lo vamos a hacer con Pitágoras, ¿verdad? Déjenme hacerlo rapidito acá. 125, sí, 125,4 al cuadrado, más 109,4 al cuadrado, nos da 166,4. Y esto le voy a sumar 16, 32 y 200, que son 414,2. Esa es la distancia total. Ya. Ahora sí te respondo la duda. Profe, ¿el seno y el coseno también me entregan el valor inverso si están en el tercer cuadrante? Ya, a ver, revisemos la tablita, ¿cierto? El diagrama mnemotécnico. Que están preguntando por el tema de que, ¿se acuerdan que les dije recién aquí que la arcotangente me estaba dando alfa y no teta? Ya, es un poco por ahí va la cosa. Ya. Si dibujamos acá nuestro eje de referencia, ¿verdad? Decimos, bueno, acá. Decimos y hacer esto, coseno y seno, coseno arriba y seno abajo, por temas de facilidad no estar escribiendo todo el rato. El coseno acá es positivo, el seno acá es positivo, ¿cierto? Tengo que ver el signo de la coordenada X e Y de los puntos que están en el respectivo cuadrante. En el segundo el coseno es negativo, el seno es positivo, en el tercero ambos son negativos y en el cuarto tenemos que el coseno es positivo y el seno es negativo, ¿cierto? Entonces, en el tercer cuadrante, el seno me va a dar el valor negativo y en el coseno también. Entonces, el tema es que para hacer el seno y el coseno tendríamos que ocupar seno y coseno, ocupar arcoseno y arcocoseno, tendríamos que tener el R, ¿cierto? El desplazamiento, la hipotenusa. 1, 2 y 4. Acá el tema con el arco tangente es que como estoy dividiendo, ¿verdad? Es seno entre coseno, el menos entre menos pasa a ser un más. Y es por eso que como que no tira ese fallo. Y también a veces hay que tener ojo con eso. La forma más segura de darse cuenta de esto es al final saber en qué cuadrante tiene que estar mi ángulo, ¿cierto? Por el diagramita. Sabemos que el ángulo θ tiene que estar entre 180 y 270, y con eso uno ya puede un poco irse dando la idea de decir, ya, perfecto, entonces, ¿cuánto tiene que ser cuál es el valor que tengo que realmente extraer de las funciones inversas arco tangente, arco seno y arco coseno? Sí, debiese, tendría que probarlo. Y la verdad, así como darte la respuesta al tiro de una, no me acuerdo.
Pero si lo intentamos rápido, eh, uf, de 4 si tengo los dos puntos, es que para hacer el arcoseno, da un segundo. Si decimos que, bueno, al final D4, y que esto si lo paso a polares, R, teta, es 166,4. Teta son, ¿cuánto habíamos dicho que era teta? Teta, bueno, es desconocido. O sea, es 221, pero estamos calculando de nuevo, ¿verdad? Entonces tenemos que el arcoseno, seno sería menos 125,4 entre 166,4. Sí, me debe ser negativo. A ver, arcoseno. Pero creo que te da el negativo. Creo que te lo tira para el cuarto cuadrante. Te va a tirar como el ángulo de acá, si no me equivoco. Y el arcocoseno te va a tirar este de acá. Pero revisemos. Y ese es el problema con el tercer cuadrante, que es como es el mañoso de los cuatro. Pero si digo arcocoseno, o arcoseno, perdón, de menos 109 es opuesto entre hipotenusa, ¿verdad? Y la hipotenusa es 166,4. Me da menos 41 grados. Me está dando efectivamente, me está dando al final este ángulo de acá, el arcoseno. Y el arcocoseno de 125 me está dando 138 grados. Me está dando este de acá. Entonces, el arcoseno me está devolviendo en cuarto cuadrante y el arcocoseno en tercer cuadrante. Es ahí el problema. Ahora, viendo que, claro, arcoseno te devuelve en el cuarto cuadrante y el arcocoseno en el segundo, como que vais cachando que queda en el cuarto, ¿cierto? Porque uno te dice que está abajo, el arcoseno al final te dice que está en el cuadrante 3 o 4 y el arcocoseno te dice que está, el arcoseno te dice que está en uno de estos dos, y el arcocoseno te dice que está en uno de estos dos. Entonces, el único que está en los dos es este acá, en el cuarto cuadrante. Esa es otra forma de verlo. Pero siempre hay que tener ojo con eso de ver bien dónde está cuál es realmente el ángulo que estoy buscando. ¿Ya? Y por eso siempre hacerse el diagramita. Ya. Entonces, tenemos la distancia total del recorrido, 414,4 metros. Y D, calcula el vector del desplazamiento neto entre la casa y la tienda. Ya, vamos, ¿dónde quedaba la tienda? Desde la casa, 32 metros para abajo, 16 metros negativo. Acá está la tienda. Voy a buscar acá el destacador. Aquí está la tienda. Después de los 32 metros para abajo en el eje y los 16 metros negativos en el eje X. O sea, ¿la tienda dónde está? Ah, acá está. Bueno, acá estamos en la tienda. Lo marco con otro color porque arriba puse el fucsia. ¿Qué color puede ser bueno acá? Yo creo que con blanco, ¿no? Ahí está la tienda. Si nos piden desplazamiento neto entre la casa y la tienda. Se nos piden al final este vector de acá. Ahí está. Ese vector, ¿cómo lo hacemos? Desplazamiento, nos piden la magnitud del vector en polares. Coseno, por favor. Sí, lo explico al tiro, no. Ya nos piden el desplazamiento acá. Le ponen, no sé, de la tienda. Entonces nos sabemos que de tienda
es de uno más de 2 y la magnitud de la tienda, ¿cierto? Como el desplazamiento total, va a ser igual a la raíz. Es una suma pitagórica, ¿verdad? Porque ya los dos desplazamientos iniciales están ortogonales entre sí. Podemos ahorrarnos el paso de tener que sumar los vectores y después hacer el Pitágoras por componente. Vamos a decir al tiro que esto es al final la raíz de 16 cuadrado más 32 al cuadrado. Esto nos da 16 al cuadrado más 32 al cuadrado, 35,78. Ya. Me voy a explicar de nuevo el arcoseno y el arcocoseno. Voy a hacerlo un poco más genérico. Cuando yo tengo un ángulo, ¿verdad? Voy a dibujar un vector. Tenemos nuestro eje de referencia, ¿cierto? Y tenemos un vector que lo voy a poner acá en verdecito. Digamos que este vector tiene un ángulo θ y tiene un radio 1, ¿verdad? Entonces, digamos que este vector tiene las coordenadas, o voy a cambiar el radio, voy a decir, vamos a decir primero las coordenadas del vector, más fácil, ¿cierto? Y vamos a decir que el vector D es -1, -1, ¿ya? Está acá, en el tercer cuadrante de toda la vida. Acá está nuestro eje X y acá está nuestro eje Y. Entonces nosotros queremos ver el ángulo correspondiente para pasarlo a coordenadas polares, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Podemos ocupar arcotangente, arcoseno o arcocoseno. Queremos pasarlo a polares, ¿verdad? Entonces podemos calcular la magnitud. Vamos a ver que la magnitud de D, hacemos Pitágoras, raíz cuadrada de 2, o sea, raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, nos va a dar raíz cuadrada de 2, por acá, 1 más 1, que es raíz de 2, y esa es nuestra magnitud, ¿cierto? De largo. Entonces podemos decir, bueno, entonces, tenemos que seno de teta, ¿cierto? R por seno de teta, o raíz de 2 por seno de teta, tiene que ser igual a ¿cuánto? El componente en I, ¿cierto? Eso entonces va a ser igual a -1. Entonces despejamos y tenemos que teta, que es el arcoseno de -1 entre raíz de 2. ¿Ya? Y si yo computo eso, lo meto en la calculadora, arcoseno de -1 entre raíz de 2. Me da -45 grados. Se ve acá un signo de interrogación. ¿Cierto? O sea, el álgebra nos dice a priori que esto es lo que debe ser, ¿verdad? Que teta fuese el arcoseno de -1 entre raíz de 2. Pero el arcoseno de arcoseno de -1 entre raíz de 2 es igual a -45 en D, ¿verdad? En sexagesimal. Ahora, claramente teta no son -45. -45, ¿dónde está? Acá están los -45. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Es un cacho que tiene que ver con las funciones inversas y inyectividad y sobreyectividad. Lo van a ver en la universidad más a fondo. Pero es un tema que se da principalmente de problema con el tema del arcoseno y del arcocoseno y del arcotangente, ¿ya? Que no son inversas perfectas. Es como lo mismo que pasa con la raíz cuadrada, ¿verdad? Con la raíz cuadrada, si yo te digo raíz cuadrada de 25 es 5,
pero menos 5 al cuadrado también me da 25. Entonces, como que la raíz cuadrada no es una inversa perfecta del elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ese es un poco el tema. Esa es como la razón detrás de por qué esto se genera este como incongruencia a priori. Y si yo digo, bueno, si trato de medirlo con el arco coseno, ¿verdad? Con el arco seno nos dio menos 45. Y el arco coseno, que va a ser la coordenada x, que va a ser -1 entre raíz de 2 también. ¿Esto cuánto nos da? Raíz de 2. 135 grados. Sí. ¿Dónde están los 135 grados? Teta no son 135. 135 están acá. Uy. Entonces decimos, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué uno nos da menos 45 y otro nos da 135? Y claramente en el dibujo vemos que teta no es ninguno de los dos. Y el tema tiene que ver con eso. Con el final de la biyectividad de las funciones seno y coseno. Esa es como la justificación matemática de por qué falla. Pero el tema es que, a efecto práctico nuestro, es que falla. Y tenemos que ver, o nos da a priori un resultado erróneo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Es darnos cuenta de qué resultado nos está dando el cálculo que estamos haciendo, ¿verdad? Al final, por un lado, obtenemos que del arcoseno, sabemos que estamos a 45 grados del eje X, ¿verdad? Entonces, este ángulo de acá, yo lo puedo decir, bueno, este ángulo de acá va a ser el mismo que va a estar acá. Acá también tengo 45 grados. Y por eso es lo que yo les dije antes, así como, bueno, voy y le sumo 180 para compensar por el resultado que me da el arcoseno, ¿cierto? Esto es el problema general con el tercer cuadrante, porque con los primeros tres, en el primer cuadrante, cualquiera de los dos te va a dar bueno. En el segundo cuadrante, el arco coseno te va a dar el resultado correcto. Y en el cuarto cuadrante, el arcoseno. Porque que son los que hacen la diferencia. Pero en el tercer cuadrante, como los dos son negativos, se genera este problema. ¿Ya? Entonces puedo tomar los 45 grados que me da del arcoseno y sumárselos a los 180 correspondientes para que me dé el teta correcto, ¿cierto? O puedo decir, bueno, tengo 45 grados acá también, que son los 45 grados que me dan el arco coseno. Y decir, bueno, acá tengo que sumarle otros 90 para llegar al tercer cuadrante. Pero ese es el ojo que hay que tener con los ángulos que están con los vectores que están en el tercer cuadrante. Eso. ¿Ya? El arco tangente, en este caso, incluso el arco tangente nos daría 45 grados acá. Y eso, derechamente porque estoy dividiendo, sería -1 entre -1. Estaría haciendo arco tangente de 1. Es normal que nos mapee el arco tangente para el primer cuadrante. Eso porque se me cancelan los signos. Por ahí es donde uno tiene que ver eso. En lo general, yo prefiero usar, honestamente, el arco tangente, porque es súper cómodo, porque ya per se tenemos las dos coordenadas X e Y. El arco tangente ocupa X e Y, no tengo que calcular la magnitud, ¿cierto? Que a veces no hace falta. Y tener en cuenta en qué cuadrante tiene que estar el ángulo, ¿verdad? Y eso se hace como viendo el eje de referencia, viendo el mismo análisis que hacemos nosotros, por ejemplo, acá cuando hicimos el dibujito, quedaba claro que teta tenía que estar entre 180 y 270. Eso. ¿Quedó alguna otra duda respecto al desarrollo de los ejercicios?
Parece que no. Por cierto, al que me había preguntado al principio de la clase qué pasaba si no había hecho ninguno de los cuestionarios, me dicen, son formativos. Son para que practiquen, lo importante es las notas en los controles. Así que ahí para aquel de ustedes que tenían la duda de respecto a eso, eso. Bueno, con eso terminamos por entonces. Si es que no tienen ninguna otra duda con la ayudantía de hoy, y estaríamos listos. La voy a subir ahora en un ratito para YouTube, para que la tengan. Eso sería entonces, chicos. Acá voy a